La portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borras, califica de carta a los Reyes el discurso de Pedro Sánchez, y asegura que le llama la atención que no haya habido ninguna referencia a lo que pasó ayer, al atropello de la JEC. Lo ha dicho en el escritorio del Congreso de los Diputados. Investidura. Sánchez propone retomar la senda política en Cataluña y deja claro que no se va a romper España. Aboga por acabar con la judicialización del conflicto político catalán. Retomar la senda política con el diálogo y acabar con la judicialización es la apuesta para Cataluña que ha hecho el candidato, Pedro Sánchez, durante su intervención inicial en el debate de investidura. Un pleno en el que ha pretendido acallar las voces críticas de PP, Vox y Ciudadanos, que le han acusado de vender a España por su pacto con ERC y el PNV, aseverando nada más empezar, no se va a romper España, no se va a romper la Constitución, se va a romper el bloqueo. Sánchez ha presentado su propuesta de gobierno de coalición con Unidas Podemos durante su intervención inicial en debate que ha dado comienzo este sábado. Y aunque buena parte de su discurso lo ha centrado en hablar de Cataluña y el modelo territorial, el candidato también ha criticado el bloqueo de PP y Ciudadanos, ha pedido un cordón sanitario a las ideas de Vox y ha presentado las medidas del futuro ejecutivo. El líder socialista ha afirmado que no puede haber cohesión social sin cohesión territorial. Por ello, ha prometido intentar alcanzar acuerdos amplios y transversales con el resto de formaciones para reducir mediante la política y el diálogo un conflicto de naturaleza política. Abandonó la idea de un problema de convivencia a raíz de la exigencia de ERC para llegar a un acuerdo que ha sido el resultado, ha dicho, de años de abandono de la vía política para afrontar la tensión territorial. Vemos las declaraciones de Laura Borras, portavoz de JXCAT. Muy bien, gracias a todos. Muchísimo más abierto, incluso sensible a algunas de las bromas que se han hecho en el hemiciclo en según qué cuestiones, y que ha hecho un programa, planteado un programa que sobre el papel, negro sobre blanco, pues no sabemos si ha sido casi una carta a los Reyes, como estamos haciendo esta investidura. Se habla de conciliación familiar, pero luego estamos en estas fechas en vigilia de Reyes. Igual ha hecho una carta a los Reyes. Había quien estaba con la calculadora viendo todo lo que representaba cada una de las medidas que ha ido anunciando. Igual esta legislatura no va a durar 4 años, sino que va a durar 10, lo veremos. Pero en cualquier caso, sí que es cierto que hemos escuchado con mucha atención los ejes cardinales de su programa, cuando hablaba en concreto de los puntos referidos a la libertad y a la cohesión social que permitía o debería de permitir una cohesión territorial. Y nos ha parecido sorprendente, cuando menos, que no haya habido ninguna referencia a lo que ocurrió ayer, a este atropello político causado por la aberración jurídica que ha perpetrado la Junta Electoral Central y la injerencia que supone en la soberanía de los ciudadanos de Cataluña y su máxima institución, la Presidencia de la Generalitat. No ha habido ninguna mención por parte de Pedro Sánchez a lo que ocurrió. Y sí que cuando desde la bancada popular se le ha pedido que se leyera el acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSOE, a lo que la presidenta no ha accedido porque es un acuerdo público y conocido por todo el mundo, luego él ha hecho una modificación in voce a ese acuerdo, porque ha hablado de una mesa de negociación entre gobiernos en el marco constitucional. Pues bien, el marco constitucional es el marco que genera prisión, que genera exilio, que mantiene la represión y, por lo tanto, es una modificación sustancial a esa mesa de negociación que todavía no se ha producido, que debería de producirse según el acuerdo 15 días después de la investidura y hoy ha sido modificada. Cuando se habla de desjudicialización, hay una manera muy fácil de desjudicializar, que es retirar todos los recursos que el propio PSOE ha presentado. Cuando se habla de desjudicialización y no se habla de que la Abogacía del Estado ayer mismo pues pidió la inhabilitación, la suspensión de la inmunidad del presidente Puigdemont o del conseller Comín, que dictaminó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues es algo que chirría
chirría, suena muy bien en el discurso, pero luego en su aplicación práctica pues ya vemos que habría gestos que se podrían hacer de manera inmediata y que permitirían ver si eso es algo más que retórica, y sin embargo nos quedamos en el terreno de las palabras. Esa es la valoración que hacemos por parte de Junts per Catalunya. Los distintos rostros de Pedro Sánchez nos ha ido mostrando algunos. Es distinto el Pedro Sánchez que hemos visto hoy, que el que vimos hace un mes en campaña, que el que vimos en la anterior legislatura, y sobre todo igual es distinto el Pedro Sánchez que lee discursos bonitos y los sabe presentar, de los que luego incumple cuando está en ejercicio de sus funciones como presidente. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, estoy aquí. Perdón. Quería saber si Junts per Cat modificaría su voto en la votación de mañana. No, de ninguna manera podemos modificar nuestro voto, porque luego en el discurso nosotros siempre hemos estado preguntando ¿cuál es el proyecto que tiene Pedro Sánchez para Cataluña? No hay respuesta a ese proyecto, más allá del que ya conocemos, el que se ha anunciado siempre, la posibilidad de aplicar el 155, la represión que ya funciona. Y, por lo tanto, no estamos aquí para investir presidentes cuando desde las estructuras del Estado se trata de despojar de la presidencia de la Generalitat en Cataluña. Quiero decir que el sentido de nuestro voto es un no. Dijimos que no íbamos a dar nuestros votos a cambio de nada. Pedro Sánchez no ha ofrecido nada de nada a Cataluña, por lo tanto, nuestra posición sigue siendo un no. Hola, buenos días. Perdón. Sí. Sí, buenos días. Quería saber si cree que Esquerra puede cambiar de opinión, porque antes, al entrar al hemiciclo, nos ha dicho que les habían confirmado que no, pero Esquerra lo desmiente. Bueno, yo he hablado con Gabriel Rufián porque le he visto esta mañana en una entrevista en la que yo he entrado un poco más tarde, bueno, en esta serie de entrevistas que vamos sucediéndonos unos a otros, y cuando Àngels Barceló le estaba preguntando, me ha pedido a mí, le va a pedir que cambie el sentido de su voto, como si hubiera dado a entender que no lo iban a cambiar. Y luego al salir le he preguntado, digo, Gabriel, entiendo que no modificáis el sentido del voto, que habéis dicho que os manteníais con lo que habíais dicho el Consell Nacional y la Ejecutiva. Dice, sí, eso es lo que he dicho, que respetábamos la decisión de la Ejecutiva y del Consell Nacional. Si ahora se ha modificado esa decisión, no es lo que antes hemos hablado nosotros. En cualquier caso, ahora si le veo se lo volveré a preguntar. Sí. Buen día. Perdón, buenos gracias. Dígame. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha hablado de la creación de una mesa entre gobiernos. El Govern de la Generalitat dijo que no se sentía como propio el acuerdo al que había llegado Esquerra Republicana con el PSOE, pero si se crea esa mesa de negociación en una fecha temprana, es decir, 15 días, según el acuerdo llegado, Junts per Catalunya se va a sentar en esa mesa de negociación o dejará la silla vacía. Nunca hemos dicho de no sentarnos a una mesa a negociar, nunca hemos dicho de dejar ninguna silla vacía. Siempre hemos estado por el diálogo, lo hemos estado, lo estamos y lo seguiremos estando. Precisamente, y me parece que yo he sido una de las personas que con más ahínco ha defendido esa unidad del independentismo catalán en Cataluña y en el Congreso aquí en Madrid. Y si de algo esta defensa de la unidad del independentismo, precisamente es porque en un momento en que Pedro Sánchez no le apetece en absoluto depender de los votos de los independentistas catalanes, a algunos los considera razonables y a otros hoy nos ha denominado nacionalistas intransigentes. Le aclaramos que no somos nacionalistas intransigentes, somos independentistas, igual somos intransigentes porque no transigimos en según qué cosas que él pretende que transijamos. Lo que queríamos era poder tener una posición de mayor fortaleza. Precisamente ante el escepticismo que genera Pedro Sánchez, ese Pedro Sánchez de mil rostros, que no sabemos nunca cuál va a ser el rostro que nos va a mostrar y cuál va a ser la fiabilidad de su palabra, las garantías se toman a priori, no a posteriori. De haberlo hecho juntos, conjuntamente, yo preferiría todas las fuerzas independentistas, pero si esto no era posible, al menos las fuerzas que conforman el Govern de la Generalitat de Catalunya, por lo tanto, Junts per Catalunya como socio mayoritario y Esquerra Republicana, tal vez esa mesa se hubiera ya consensuado con mayor fuerza y hubiéramos avanzado respecto de lo que ya estaba escrito en la declaración de Pedralbes, en la que, como la desconfianza ya existía,
había la figura de un relator que daba cuentas de todos los acuerdos y, por lo tanto, era una garantía que ahora ha desaparecido y que fiamos a 15 días después de esa investidura en el caso que se produzca. De todos modos, lo que dijimos es que no nos podíamos sentir concernidos por un acuerdo en el que nosotros no habíamos participado y porque, como en nuestras reuniones con el PSOE sí que cuando planteábamos las cuestiones sobre las que tenemos que resolver el conflicto político, que es la autodeterminación, la situación de los presos, etcétera, era un tema del que no se quería hablar, difícilmente pensábamos que eso se podía conseguir por otra vía. Si Esquerra Republicana en sus negociaciones lo podía conseguir, perfecto, porque ese es el objetivo. Por lo tanto, en cuanto se den esas condiciones, nosotros vamos a estar en cualquier mesa que quiera solucionar de verdad el conflicto político, no de un modo cosmético. Gracias. Muy bien, gracias a todos.